decía en la descripción de este video, no te mueras, levántate y come. Eso está relacionada a la historia de Elías, el profeta de Dios, el hombre, el profeta de fuego, un hombre que Dios levantó allá en la tierra, en la nación de Israel, hace mucho tiempo atrás, aún antes de la venida de Jesucristo. El hombre que Dios llamó para que a través de su ministerio y a través de su vida, el pueblo, la nación entera se vuelva a Jehová, se vuelva a Dios. Pues el pueblo se había olvidado y se había ido tras los Baales, habiendo dejado al Dios verdadero. Y es ahí donde Dios levanta a este hombre llamado Elías, más conocido como el profeta de fuego. Una nación que estaba en necesidad y en decadencia. Una nación que estaba en una decadencia moral, espiritual tremenda, y aún en el lado secular, social, terrenal. Pues la Biblia habla que cuando aparece en escena Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra no habrá lluvia por 3 años y medio. Entonces el hombre de Dios, guiado por Dios, direccionado por Dios, emite palabra de Jehová, porque él era un hombre que Dios le había llamado para esos tiempos a una nación que había olvidado a Jehová. Y él era profeta de Jehová, y por su palabra dice la Biblia que entonces no hubo lluvia por 3 años y medio. Porque cuando los hombres de Dios hablan, entonces la tierra tiene que paralizarse y temblar si es posible, porque es la voz de Dios por medio de la boca de un hombre llamado y lleno del poder del Espíritu Santo. Y ahí estaba Elías como profeta verdadero. La palabra que él soltó y dijo se cumplió, porque era profeta de Jehová, era un verdadero hombre de Dios. Y eso es lo que ahora se necesita en estos tiempos: hombres verdaderos de Dios, gente que diga que es profeta, pero que traiga palabra de Jehová, verdadera palabra de Dios, no adivinación, no supersticiones, no psicología, no estrategias, sino realmente palabra revelada del cielo, como verdadero hombre, como verdadera mujer de Dios. José Elías, llamado y levantado por Dios, caminaba bajo ese ministerio profético. Por su palabra no hubo lluvia sobre Israel durante todo ese tiempo. Todo eso produjo sequía, todo eso produjo hambre en medio de la tierra, en medio de Israel, en medio de la nación, pues la nación se había apartado de Dios, pues la nación se había olvidado de Jehová y había ido a adorar a dioses que no les habían sacado de la esclavitud de Egipto, como eran los Baal y los de Acera, dioses que no tenían el poder para librarlos de la ira del Dios que está en los cielos, dioses que no había puesto la mano fuerte en tierra de Egipto para libertarlos de la mano de Faraón, pues el que los sacó con mano fuerte fue Jehová Dios de los ejércitos, fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero la nación se había corrompido y se había depravado
Y a causa de eso, la nación estuvo en sequía. La sequía produjo que las tierras y la agricultura no produciera, y eso trajo hambre y mortandad sobre la nación. Pues cuando las naciones se olvidan de Dios, cuando los pueblos, cuando las ciudades se olvidan de Jehová, entonces viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, viene la devastación permitida por Dios. Y así están nuestros pueblos hoy, así están las naciones hoy. Las naciones han dejado a Dios, los pueblos han dejado a Dios, las ciudades, los caseríos, los departamentos, las provincias han dejado a Dios, familias han dejado a Dios. Hombres y mujeres que dicen ser ministros, hemos dejado a Dios, y eso está produciendo sequía, sequía en el ámbito espiritual, sequía en las iglesias, sequía en los cultos, sequía en los ayunos, en las vigilias. Ya no hay mover de Dios, ya no hay manifestación de Dios, ya no hay manifestación del Espíritu Santo, porque los pueblos se han olvidado de Dios. Hemos dejado a Dios por seguir a dioses ajenos. Hemos dejado a Dios por seguir a los Baales, a los de Acera. Hemos dejado al Dios verdadero por adorar a otros dioses que no es el Dios que está en los cielos. Y ahora estamos en la situación donde las circunstancias están golpeando nuestras ciudades, están golpeando nuestras naciones, están golpeando nuestros países, nuestros pueblos. Nuestras tierras están secas, sin lluvia, sin agua. La humanidad se preocupa, los gobiernos se preocupan porque el agua se está acabando, porque hay sequía sobre las naciones, y es porque las naciones se han olvidado del Dios que está en los cielos y han andado en pos de dioses ajenos, como dijo David, que tienen manos pero no palpan, tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen pies y no caminan. Pues cuando las naciones y los pueblos se olvidan de Dios, Dios se olvida de ellos y envía sequía y envía mortandad y envía hambre sobre la tierra. Pero cuando las naciones y los pueblos tienen a Dios por su Señor y tienen a Dios metido en los gobiernos, tienen a Dios metido en las escuelas, en los colegios y las ciudades, entonces Dios envía su lluvia, su tiempo, y produce la tierra, y no hay nada ni mal que pueda tocar, pues como dice la Biblia, bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Alabado sea el Señor. Entonces la nación se había apartado, había olvidado de Dios y se había alejado de Dios. Y ahí aparece el hombre llamado por Dios, llamado Elías, el profeta, el varón de Jehová. Cuando se encuentra con Acab, después de que Acab lo estaba buscando, pero él se había ido y se había escondido del rey. Y yo me imagino que todo ese tiempo él estuvo clamando y orando y buscando a su Dios. Yo me imagino que en todo ese tiempo fue que Dios le dio la orden que convocara a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de Acera, y los llevara al monte Carmelo y reuniera a toda la nación para que puedan distinguir quién era el Dios verdadero. Cuando Elías se encuentra con Acab, Acab le dice a Elías: eres tú el que turbas a Israel. Y el varón de Dios, el hombre de Dios, el hombre que tenía el poder y la palabra de Dios en su boca, le dice: no soy yo, sino tú, oh rey Acab, y esa mujer perversa que tienes. Alabado sea el Señor. Es aquellos que han confundido y han distorsionado y han distraído a la nación de Israel, y la han hecho y la han arrastrado a adorar dioses que no es el Dios que está en los cielos. Yo estoy parafraseando esa parte, no lo estoy hablando textualmente, pero el día le responde en la cara y le dice: tú eres culpable, rey Acab, no yo, tú, esa mujer que tienes, esa mujer Jezabel. Alabado sea el Señor, porque era aquella mujer en la que tenía
a los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y el rey se había dejado mandar por aquella mujer perversa. Alabado sea el Señor. Y así están muchos ministerios, y así están muchas congregaciones, muchos liderazgos, así están muchos ministros. Alabado sea Dios, dejándose manipular por la mujer que tienen al lado, dejándose manipular, alabado sea el Señor, por gente de otra parte que no tienen nada que ver dentro de lo que Dios les ha encomendado, dentro de lo que Dios les ha dado, dentro de lo que Dios les ha entregado, y no son capaces de enfrentar y confrontar a aquella gente. Alabado sea el Señor, porque a veces están, alabado sea el Señor, esperando las ofrendas, están esperando los diezmos, están esperando la plata, el dinero, y por eso no le dicen nada. Absorben sus ideas, absorben sus supuestos consejos, absorben sus supuestas instrucciones, y olvidan que aquí el que manda se llama Espíritu Santo de Dios. Y ahí están, y corrompiendo a la nación, corrompiendo al pueblo, corrompiendo al ministerio, corrompiendo a la congregación, corrompiendo a todos, dejándose manipular. Por eso uno de los mensajes a las 7 iglesias le dice a una de ellas, a una iglesia que toleraba a aquella mujer llamada Jezabel, que seduce a sus siervos a pecar y que dice ser profetisa. Y así están, y eso hay ahora, y eso está corrompiendo ministerios completos, congregaciones enteras, liderazgos enteros, porque no tienen el valor de confrontar, no tienen el valor, alabado sea el Señor, de enfrentar aquello. Vive Jesús. Hombres que realmente es Dios que los ha llamado, pero han aflojado la doctrina, han aflojado la unción, han aflojado la vida de oración, han aflojado los principios, han dejado, alabado sea el Señor, que poco a poco se meta la mundanalidad, se meta el libertinaje, se meta el mundo, se meta la basura a los altares, alabado sea el Señor, influenciado por gente que tiene a su alrededor, por gente que tiene a su lado, porque no son capaces de confrontarlos, de enfrentarlos. Alabado sea el Señor, porque aquí no importa si es el hijo, si es la hija, si es el esposo, si es la esposa, aquí hay que confrontarlos y hay que hablarles con verdad en Cristo. Alabado sea el Señor, porque este evangelio no es nuestro, este evangelio es de Jehová Dios de los ejércitos. Y Elías le dice: eres tú, rey, yo no soy el culpable, porque el hombre de Dios, el varón de Dios, el hombre que tiene la autoridad del cielo, el hombre que tiene el llamado de Dios, no le teme ni al rey, ni al presidente, ni al alcalde, ni al ejército, ni a la policía, ni a la marina, ni a quien diablo sea, porque aquí el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, que el que no está con nosotros, el que nos llamó, es más poderoso que cualquier ejército sobre la tierra. Y Elías le dice en la cara al rey: tú eres culpable, rey. Alabado sea el Señor. Y así muchas veces estamos. A veces echamos la culpa al hermano, a la hermana, y a veces somos nosotros los que estamos adelante, los líderes, los ministros, los que están corrompiendo y pervirtiendo al pueblo de Jesucristo. Entonces Elías los convoca y los lleva hacia el monte Carmelo. Ahí están los profetas de Baal y los profetas de Acera. Algo de 400, de 850, 900. Y Elías era el único que le clamaba a Dios. Entonces Elías le dice: hagan un altar, sacrifiquen un buey y clamen a su Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese sea nuestro Dios. Ese es el Dios verdadero. Y entonces los de Baal hacen su altar, ponen el sacrificio,
y empiezan a clamar desde la mañana, dice la Biblia, hasta el mediodía. Invocaban a Jehová, invocaban a su Dios, que era Baal. Pues Baal para ellos era su señor y era conocido como el Dios de fuego. Y le invocaban y le decían que mandara fuego, porque ellos estaban convencidos de que Baal era el Dios, el Señor verdadero. Tanto así que clamaban, que gritaban, se cortaban con cuchillo las venas, la sangre les chorreaba. Pues esa es la realidad del mundo también del día de hoy, de las ciencias ocultas, de los que sacrifican a veces en este día, por ejemplo, que sacrifican niños, que sacrifican personas para entregárselos al diablo, para pactar con el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Así está la sociedad en este momento, así está la sociedad en este día, en esta noche, en estos momentos. Y a veces no sabemos, a veces puede ser hasta nuestra propia familia que está cayendo en ese lazo. La gente está por ahí divirtiéndose supuestamente, la gente por ahí está disfrazada, alabado sea el Señor, como una gente loca, que no tiene conciencia, que no tiene razonamiento. Alabado sea el Señor. Y ahí están por las discotecas, están en los bailes, están en las casas, están en las calles. Alabado sea el Señor. Y están haciendo un poco de cosas que no tienen sentido y no tienen valor. Y lo que no entienden es que le están dando lugar, que le están dando cabida, que le están dando entrada al mismo diablo sobre su vida. Y después se quejan de que Dios es malo. Después se quejan y dicen, ¿dónde está Dios? Después se quejan y dicen, ¿dónde está el Señor? Después se quejan y dicen, ¿dónde está Jehová? ¿Cómo queremos que Jehová nos oiga? ¿Cómo quiere que Jehová le cuide, le guarde? Si le están entregando su vida al diablo, si le están entregando su vida a las tinieblas, si le están entregando su vida a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pues no puede hacer nada Dios, porque nosotros somos los que hemos dejado a Jehová nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces, al ver que no respondía, Elías se le burlaba, se reía de ellos, porque hasta se cortaban las venas. Y eso es lo que hacen los hechiceros, los satanistas. Derraman sangre supuestamente para obtener rangos, para obtener favores del diablo, que el Señor lo reprenda. Y la gente no sabe eso, la gente no entiende eso. El mundo está cegado por ello y entregan hasta sus hijos, sus niños a esta celebración, y no entienden que le están dando homenaje a la muerte, a las tinieblas, al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y cuando se terminó el turno de ellos, entonces dice Elías, ahora me toca a mí. La Biblia dice que Elías arregló el altar, colocó piedras, una según las tribus de Israel, puso la leña, puso el holocausto y pidió que lo llenaran de agua. Pues hizo una zanja alrededor del altar y pidió que lo llenaran de agua. 4 cántaros, repetido 3 veces. Habla de 12 nuevamente. 12 eran las tribus de Israel. Pues entonces Elías, él sabe y les hace ver a todos los que están ahí, a los profetas falsos, y como a toda la nación que había llegado, que habían convocado a aquel lugar para ver quién era el Dios verdadero. Y ahí estaba la nación alrededor. Y como tú y yo sabemos que las cosas mojadas arden menos, con agua mucho menos. Pero Elías, para que mostrara de parte de Dios que el Dios verdadero era el Dios que tenía Elías, echa agua, lo inunda de agua todo el altar. Y ahora él clama a Dios.
Él clama al verdadero Dios que tienen que clamar las naciones. Él clama al verdadero Dios que tienen que clamar los pueblos, las familias, los hogares enteros. Él clama al verdadero Dios. Y entonces él invoca a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que mandara fuego sobre el holocausto. Y la Biblia dice que fue Dios el que mandó fuego, que descendió fuego sobre el holocausto, que consumió el holocausto, consumió el agua, que lamió todas las aguas, aún hasta las piedras. Entonces dice la Biblia que cuando la nación vio que había descendido fuego y había consumido el holocausto, a unánime voz dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pues no hay otro Dios, solamente Jehová. No hay otro Señor, solamente Jehová. No hay otro que pueda ayudar a las naciones. No hay otro que pueda cambiar nuestros pueblos. No hay otro que pueda gobernarnos con equidad y justicia. Solamente Jehová, 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 Dios de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Y entendieron que era Jehová, el Dios de los cielos, el verdadero, no el de los Baales, sino el Dios de los cielos. Pues según se cree que en aquel tiempo había cierta confusión con el término Señor, pues Señor le decían al Dios Baal. Para aquel tiempo se dice que históricamente a Baal se le reconocía como Señor. Y es por eso que en ese tiempo los que tenían a Dios de verdad y también querían llamarle a Dios, al verdadero Dios, como Señor, entonces ahí apareció el nombre Adonai, que quiere decir Señor. Entonces Elías captura a los profetas falsos y los toma en el arroyo y a todos les vuela la cabeza, les decapita a todos los profetas de Baal y de Acera. ¿Cómo hace falta esa gente en estos tiempos? ¿Cómo hace falta esos hombres en este tiempo? Pues cogió la espada y les cortó el cuello a todos esos profetas falsos. Y eso hace falta en estos tiempos. Tantos falsos profetas, falsos ministros. Cuántos falsos profesando, diciendo: Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios esto, que Dios lo otro, y Dios no le dijo nada, y Dios no le ha hablado nada. Para más tiempo en Facebook, para más tiempo en TikTok, para más tiempo chateando que orando, y dice que Dios les habla, y dice que Dios le ha revelado, y dice que tiene una palabra profética, y dice que tiene una palabra de parte de Dios. Son charlatanes, mentirosos, que quieren engañar a la gente, que quieren engañar al pueblo, que van por los pueblos, que van por las congregaciones desbaratando y dañando las congregaciones que tanto tiempo a ese pobre pastor, a ese pobre hombre de Dios, esa mujer de Dios le ha costado construir, sanar y curar ese pueblo, esas ovejas. Alabado sea el Señor. Y van por ahí divagando y sacando falsas profecías, adivinando. Son charlatanes, son mentirosos. Alabado sea el Señor. Hace falta gente como Elías que coja la espada y los decapite. Alabado sea el Señor. Que les vuele la cabeza a esos falsos profetas, que les vuele la cabeza a esos falsos hombres y mujeres de Dios que hacen daño, que mutilan el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero usted me dirá: pero en este tiempo no se puede matar, en este tiempo no se puede coger una espada y volar la cabeza. Pues la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada más cortante que espada de doble filo. Hay que mandarle la palabra a esa gente perversa. Hay que mandarle la palabra hasta que se le corte la cabeza con la palabra del Espíritu. Alabado sea el Señor. Para que o se arrepienten o se los lleve el diablo. Alabado sea el Señor. Porque estamos cansados de tanta falsedad, de tanta gente mentirosa, hablando de parte de Dios, usando el nombre de Dios en vano. Alabado sea
sea el Señor. Gente como Elías que le coja la espada y le vuele la cabeza. Por eso, si usted es de Dios, mujer de Dios, hable la palabra, métele la espada a esos falsos profetas, métele la espada a esos falsos hombres y mujeres que dicen ser de Dios, y córtele la cabeza con la espada del Espíritu. Alabado sea el Señor, para que dejen de andar charlateando, dejen de andar, alabado sea el Señor, adivinando, para que dejen de andar, alabado sea el Señor, usando el nombre de Jehová en vano. Alabado sea el Señor, para que dejen de engañar, para que dejen de mentir. Alabado sea el Señor, y para que se levanten gente de verdad, hombres, mujeres de Dios, que tengan palabra verdadera de Dios. Alabado sea el Señor. Les cortó y les voló la cabeza todos esos falsos, mentirosos, que van por ahí profetizando para sacarle plata a los hermanos, profetizando para sacarle plata al empresario. Como la gente a veces no sabe y se deja engañar, y son amadores de sí mismos, andan por la plata, profetizando por plata, profetizando por dinero. Buscan a la gente que tiene plata y les profetizan al que no tiene nada, al que está pobre, muerto de hambre. Para ellos no hay profecía, para ellos no hay palabra de Jehová. Son unos degenerados, perversos. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Pero llegará el momento donde se levantará gente con el espíritu de Elías para cortarle la cabeza a todos esos falsos que están por ahí, que están predicando y lanzando profecías falsas, que están en los altares profetizando cosas mentiras que Jehová les ha hablado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de esos profetizaron y dijeron cosas? ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde está su palabra profética? ¿Dónde está su palabra? Mentiroso. Porque Jehová, cuando habla, la Biblia dice: profeta de Dios, hombre de Jehová, sabréis que es voz de Dios cuando lo que el profeta dijere se cumple, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Y lo decapitó, les cortó la cabeza, les voló la cabeza a todos. Y después de esto, escucha la noticia que Jezabel le dice que le iba a cortar la cabeza a él también. Entonces, por esto, a causa de esta noticia, el hombre de Dios huye, se va y corre. Imagínese, esta cosa le hizo correr al hombre de Dios. Y es que ahí uno entiende la fragilidad del ser humano. Por más usado, por más de Dios que sea, por más vida de oración, de ayuno, por más profeta de Dios, el hombre sigue viviendo en su humanidad, sigue viviendo en el cuerpo, el cual es, como dijo Cristo, a la verdad la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. La noticia de esta mujer perversa le saca huyendo y le hace correr hacia el desierto. Le hace correr hacia un lugar desierto. Y entonces, a causa de esta noticia, el hombre de Dios se mueve fuera de la ciudad, fuera de la nación, fuera del pueblo, fuera del monte donde él había hecho que Dios descendiese fuego en ese lugar. Ahora el hombre de Dios está corriendo. Ahora el hombre de Dios está atemorizado. El hombre de Dios tal vez está con miedo, con temor. También tal vez ya está cansado. Tal vez también está angustiado. Tal vez también está ya desanimado, desalentado. Porque el hombre de Dios se ve batallando contra una nación entera. Se ve batallando contra un pueblo entero que no quería servirle a Dios, que se había apartado de Dios. Un hombre estaba haciendo volver a una nación. Imagínese esa carga, ese trabajo, esa lucha, esa batalla de este hombre. Cuando ven que hace Dios descender fuego, la gente dice que Jehová es Dios, la gente reconoce que Jehová es Dios. Cuando ve la gloria en su ministerio, ahora aparece una mujer perversa para decirle: te voy a matar.
matar, te voy a cortar la cabeza. Entonces tal vez en el pensamiento del varón de Dios dijo, bueno, yo estoy viendo la gloria de Dios, he visto descender fuego, y cómo es que Dios permite que una perversa, que una mujer pueda amenazarme, y lo peor es que tengo temor y tengo miedo, porque Elías conocía la perversidad, la astucia de esta mujer. Y como que tal vez Elías dijo la frase que tal vez todos conocemos, es mejor que aquí digan, aquí corrió, que aquí murió. Entonces él se fue, y la Biblia dice que cuando pasó un día de camino, entonces por el desierto llegó y se sentó bajo un enebro, una planta, un árbol, bajo la sombra de un enebro, y ahí se acostó y se durmió, dice la Biblia. Antes de eso, él dijo, basta ya, Jehová, basta. Pues, ¿qué dice la Biblia? En el 4 dice, él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces el hombre se siente en la opresión, se siente en la angustia, se siente tal vez en el desánimo, en el decaimiento, se siente en la órbita donde está pasando tristeza y dolor. El pueblo ve que Jehová va a mandar fuego, pero ahora se ve amenazado. ¿Y dónde estaba el pueblo que había dicho Jehová es Dios? ¿Dónde estaba el pueblo para decirle, oye, nosotros vamos a estar contigo, nosotros te vamos a ayudar, tú nos has hecho ver que estábamos mal, que estamos equivocados, gracias por lo que has hecho para hacernos volver a nuestro Dios? La gente ni siquiera le dijo, oye, vamos a descansar a mi casa, vamos para que te hospede en mi casa. El hombre de Dios se fue camino al desierto, donde no tenía lugar donde aposentarse, donde hospedarse. Y el hombre de Dios se fue por el desierto, se fue, y llegó un momento donde él dijo, basta ya, basta. Deseando morirse, le dijo a Dios mismo, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El hombre se sentía en la angustia, el hombre se sentía en el dolor, en el sufrimiento, era varón de Dios, pero también se cansó, también se desconsoló, también lloró, también se afligió, también tenía emociones, también tenía sentimientos. Alabado sea el Señor. Y se quería morir. Y entonces, después de haber dicho aquello, él dice la Biblia que se durmió. Pues llegan etapas en la vida, mi hermano y mi hermana. Llegan etapas en nuestra vida, y los que han ejercido un ministerio, un llamamiento, llega la etapa en nuestra vida donde vamos camino por el desierto, y para aquel momento donde menos pensamos, entonces levantamos nuestra mirada al cielo y vemos a Dios y creemos y decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar, esta situación me ha golpeado demasiado, esta situación le ha quitado mis ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. Si llegan esas etapas, llegan esos momentos donde el hombre y la mujer de Dios dice, mejor quiero irme ya de esta tierra, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, tantas cosas que se tiene que pasar, tantas cosas que se tiene que soportar. Si llega ese momento donde uno le dice a Dios, ya mejor llévame, ya mejor quítame la vida, Señor, alabado sea el Señor. Llegan esos momentos en la vida, llegan esos momentos en nuestra vida, llegan porque es parte del llamado y del ministerio en Dios. Alabado sea el Señor. Como quiera tienen que llegar esos momentos. Alabado sea el Señor. Así como Elías, y de tanto aquello que lo había angustiado, afligido y desanimado, tal vez lo echó a dormir. Alabado sea el Señor. Y eso pasa en nuestra vida muchas veces, y no solamente de un dormir físico, de un sueño físico, porque llegan etapas donde el cuerpo se cansa, donde el cuerpo se agota y se aflige, que lo único que quiere es dormir y dormir y dormir. Pero también llegan etapas donde en la vida
vida a causa de tantas cosas, como que el espíritu se apaga y ya no hay ganas de seguir, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de ayunar, ya no hay ganas de vigilar. Queremos morirnos, alabado sea el Señor, pero para eso es este mensaje de esta noche. No te mueras, levántate y come, alabado sea el Señor. Apareció el ángel de Jehová enviado por Jehová y le dice a Elías: oye, levántate y come, alabado sea el Señor. No te mueras, hermano, no te mueras, hermana, no te mueras, varón de Dios, no te mueras, hombre de Dios, no te mueras, joven, señorita que me escucha, madre, padre de familia que me escucha, no te mueras, levántate y come de la palabra, come de la Biblia, come del Espíritu, bebe del agua del Espíritu. Levántate, 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 no te quedes donde estás, no te quedes donde te encuentras. Vamos a levantarnos, que con Dios todo se puede, con Dios se puede, con Cristo es posible. No te detengas, no te rindas. Levántate, ministro, levántate, pastor, levántate, hombre de Dios, levántate, cantante, levántate, predicador, levántate, evangelista, levántate, diácono, anciano, obrero, ministro de alabanza, levántate, no te mueras, levántate y come en esta noche, levántate y come en esta tarde, levántate y come en esta mañana, levántate y come en esta hora, levántate y come de la palabra, come del pan del cielo, come de la palabra de Cristo, come de la palabra, aliméntate y levántate, aliméntate y levántate, y camina, no te rindas, camina, avanza, anda, lava senda, avanza, no te rindas, pastor, no te rindas, siervo, levántate y come, levántate y come, levántate y come la palabra, come, anda, lava sanda, come, porque largo camino nos resta todavía. Alabado sea Dios. No te mueras, levántate y come en esta hora, a través de este mensaje, a través de las redes sociales, a través del internet. Dios se está enviando, levantando su ministro, levantando su siervo, y Él te está diciendo: no te detengas, no te mueras todavía, levántate y come, levántate, alabado sea el Señor. No te quedes estancado, no te quedes paralizado, has pecado, has caído, arrepiéntete y vuelve a levantarte, vuelve a despertar de ese sueño, vuelve, levántate y come, mi hermano, levántate y come, mi hermana, levántate tú que me oyes, come de la palabra, come pan de vida, come pan del cielo, alabado sea el Señor, que esa palabra nos da vida, esa palabra nos da aliento, esa palabra nos da fortaleza, esa palabra nos da sustento, esa palabra nos infunde fe, esa palabra nos infunde esperanza. Alabado Señor sea Dios. Como dijo Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Come de la palabra, aliméntate en esta hora, come, levántate, no te mueras, levántate y come, porque todavía queda propósito de Dios en nuestra vida. Vive Jesús, levántate y come, no te mueras, levántate y come. Comió, se volvió a dormir, y el ángel volvió a despertar. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Tal vez está en la etapa que quieras dejarlo todo, soltarlo todo. Que digas: ya no, basta. Quieres morirte, no te mueras. Levántate y come, joven, señorita, levántate y come. Levántate, que queda camino todavía, queda camino. Si Dios nos ha guardado, nos ha cuidado la vida hasta el día de hoy, es por un propósito, es por algo. Si el diablo no nos ha matado, si el pecado no nos ha acabado, no nos ha destruido, es por algo. Alabado sea el Señor. No hay que morirnos nada. Dígale al diablo: muérete tú si quieres, pero yo tengo al Cristo que me da la vida, al Cristo que me da el aliento, que me da la fortaleza. Voy a comer, me voy a levantar, voy a alimentarme, voy a seguir, voy a caminar,
todavía queda palabra de Dios en mi vida, todavía queda propósito de Dios en mi vida. Tengo que ver lo que Dios me ha dicho, tengo que ver lo que Dios ha hablado para mi vida, tengo que ver lo que Dios dijo que haría conmigo, tengo que ver lo que Dios dijo que haría en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Tengo que verlo todavía. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que después de haber comido y bebido se fortaleció. Alabado sea el Señor. Y fue 40 días de camino en el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Jehová. Alabado sea el Señor. Y ahí nuevamente se escondió en la cueva. Se le apareció Dios. Le dice Elías: ¿qué haces en esa cueva? Salte de esa cueva. Alabado sea el Señor. Así está Dios hablándonos hoy. Hay que salir de la cueva del escondite, hay que salir de la cueva del dolor, hay que salir de la cueva del desánimo, hay que salir de la cueva de la desesperación, del afán. Alabado sea el Señor. Y hay que salir, hay que caminar al propósito. Alabado sea el Señor. Hay un Eliseo que te está esperando, hay un hombre de Dios que tienes que ungirlo por rey todavía. Alabado sea el Señor. Y más que eso, Elías pensaba morirse, Elías pensaba que ya lo tenían que enterrar. Alabado sea el Señor. Pero el propósito de Dios, como dice Isaías, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Pues el propósito de Dios era que Elías no se muera, sino que Dios lo arrebató, lo llevó al reino de los cielos vivo y no conoció muerte. Alabado sea el Señor. El propósito de Dios va más allá de lo que tú piensas. El plan de Dios va más allá de lo que tú quieres, lo que tú deseas. El deseo de Dios es más grande que nuestro deseo. Por eso no te mueras. Levántate y come, levántate y come, fortalécete en Dios y sigue, 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 sigue. Alabado sea el Señor, porque todavía hay camino que caminar. Alabado sea Cristo. No te mueras. Levántate y come. Alabado sea Dios. Vive Jesús. Porque esto se trata de perseverar, de llegar hasta la meta. Como una historia termino con esto. Si no me recuerda, era una liebre con una tortuga. Imagínense que se retaron a competir a llegar a un determinado lugar. Y usted, por lógica, yo ya sé que usted sabe que el que va a ganar va a ser la liebre, que donde una tortuga lo va a ganar. Y la liebre fue y corrió y llegó a donde habían determinado que era la llegada. Aunque la tortuga sabía que iba a perder, pero ella siguió. O era con un gusanito, no era una tortuga, era un gusanito. Y el gusanito arrastrándose. Aunque estaba lejos la meta, seguía. Aunque ya la liebre la había ganado, él seguía. Seguía mirando a dónde tenía que llegar, a dónde tenía que ser el objetivo de su llegada. Seguía, seguía, seguía. Y la liebre esperando ahí. Nada que llegue el gusano, nada, no avanza, no llega. Pero el gusanito seguía su camino, seguía enfocado en la meta. Y después, pasado un buen tiempo, la liebre ve que el gusanito ya está llegando. Y lo ve a la distancia y le dice: ahí viene, ahí viene. Y el gusano empezó a subir a la lomita hasta llegar a ese determinado lugar. Y cuando llega a donde estaba ya la liebre, que había corrido con su más grande velocidad, y le pregunta: ¿qué has demorado? ¿Y cómo así pudiste llegar? Y el gusano le dice: arrastrándome, arrastrándome. Aunque sea arrastrándote, pero sigue. Aunque sea arrastrándote, pero avanza. Aunque sea arrastrándote, no te rindas. Avanza, llega a la meta. Porque no se trata de llegar rápido, se trata de llegar a la meta. Así que no te mueras. Levántate y come. Como le dijo Dios a Elías: largo camino